Bueno, sí, ¿qué onda? Nada, ¿qué ando haciendo el desayuno? ¿Qué? Espera. No, estoy inmenso. No. ¿Qué hice? Le acabo de echar petróleo a mi agua. No puede ser, ¿qué hago? Esto no puede ser bueno. El petróleo es muy contaminante. ¿Qué hago? Ya sé, les voy a preguntar a mis amigos que ellos saben sobre el petróleo y el agua. ¿Qué onda, amigos? Fíjense que pues estaba haciendo el desayuno y me hablaron por teléfono. Sin querer le eché petróleo a mi agua y sé que esto pues es pequeño, pero han habido accidentes como el accidente de Cadereyta en Nuevo León y sé que el petróleo y el agua son sustancias que no deben de juntarse en la naturaleza, pero pues no sé mucho en realidad y quería ver si ustedes me podían ayudar. Sé que el petróleo está formado por hidrocarburos, pero quisiera saber primero qué es un hidrocarburo. Los hidrocarburos son un grupo de compuestos orgánicos que contienen principalmente carbono e hidrógeno. Son los compuestos orgánicos más simples y se considera que se derivan todos los demás compuestos orgánicos. Pueden encontrarse de forma líquida natural como el petróleo, líquida por condensación como son los condensados y líquidos del gas natural, gaseosos como el gas natural y sólido, en forma de hielo, como son los hidratos de metano. También me gustaría saber cómo son las estructuras moleculares de los hidrocarburos y del agua. La estructura molecular de los hidrocarburos está formada por átomos de carbono unidos a átomos de hidrógeno. Los hidrocarburos se pueden diferenciar en dos tipos, que son alifáticos y aromáticos. Los alifáticos, a su vez, se pueden clasificar en alcanos, alquenos y alquinos, según los tipos de enlace que unen entre sí los átomos de carbono. Las fórmulas generales de los alcanos es CnH2n más 2, alquenos CnH2n y alquinos CnH2n menos 2, siendo n la cantidad de átomos de carbono que contienen. Como ejemplo de alcanos tenemos al metano. Su fórmula molecular es CH4 y tiene una geometría molecular tetraédrica. También como alcano tenemos al butano, cuya fórmula molecular es C4H10. Y por último tenemos al hexano, con fórmula molecular C6H14. Dentro de los hidrocarburos aromáticos se encuentra el benceno, con fórmula molecular C6H6 y una geometría molecular hexagonal plana. Por su parte, el agua tiene una estructura molecular simple, la cual está compuesta de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, siendo así su fórmula molecular H2O. Cada átomo de hidrógeno está unido por un enlace covalente al oxígeno y su geometría molecular es angular. De igual forma me encantaría saber cuáles son las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos y del agua, así como su polaridad, su solubilidad, su densidad y su viscosidad. Esa es una muy buena pregunta. Conocer las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos y del agua es muy importante. Por lo tanto, podemos comenzar con el metano. Este, a temperatura ambiente, es un gas. Es una molécula apolar. Esto quiere decir que es insoluble en el agua. Presenta una densidad de 0.65 kilogramos sobre metro cúbico y su punto de ebullición es a los menos 116 grados centígrados. Por su parte, el eteno también es un gas a temperatura ambiente, pero esta es una molécula polar, por lo tanto sí es soluble en agua. Presenta una masa molar de 28 gramos y una densidad de 1.17 kilogramos sobre metro cúbico. El hexano es un líquido a temperatura ambiente. También es una molécula apolar, por lo tanto es insoluble en agua. Presenta una densidad de 0.65 gramos sobre mililitro y una masa molar de 86 gramos. Su viscosidad es de 0.294 centipoises. Por su parte, el benceno también es un líquido, pero este es apolar, por lo tanto es insoluble en agua. Su densidad es de 0.87 gramos sobre mililitro, y su masa molar de 78 gramos. Su punto de ebullición lo encontramos a los 80 grados centígrados.
El octano también es un líquido apolar cuya densidad es de 0.7 gramos sobre mililitro. Presenta una masa molar de 114 gramos y es insoluble en el agua porque es una molécula apolar. Como recordaremos, la regla de solubilidad es similar, disuelve a similar. Por lo tanto, el agua, siendo una molécula polar, disuelve únicamente moléculas polares, no las apolares. El agua presenta una densidad de 1 gramo sobre mililitro, una masa molar de 18 gramos, su punto de ebullición lo encontramos a los 100 grados centígrados y una viscosidad de 1.002 poises. También me gustaría saber cuáles son las fuerzas intermoleculares entre estas sustancias y si existe alguna forma de separar el petróleo del agua. Las interacciones intermoleculares entre el agua y los hidrocarburos son del tipo dipolo-dipolo inducido, ya que el agua es una molécula polar y los hidrocarburos son moléculas apolares. En este tipo de interacción existe muy poca solubilidad. Existen varios métodos para separar los hidrocarburos del agua, como por ejemplo la oleoesponja, desarrollada por científicos del Laboratorio Nacional de Argonne, de la Universidad de Chicago y el Departamento de Energía de Estados Unidos. Esta esponja está hecha de hule espuma y está cubierta de una delgada capa de óxido metálico, la cual permite que el petróleo se adhiera a ella. Además, la esponja puede exprimirse, recuperar el petróleo extraído y ser usada nuevamente. Esta esponja ya ha sido probada en un tanque gigante de agua salada y ha logrado recuperar tanto petróleo como aceite sobre y bajo la superficie del agua. Y por último, me encantaría saber cuál es el impacto que esto tiene realmente en el ambiente y también en lo económico. Y qué tanto afecta también a las personas que viven cerca de la zona de un derrame de petróleo. Los hidrocarburos son un tipo de contaminante que afecta la calidad del agua de manera importante. Cada día los derrames de petróleo son más frecuentes en los océanos. Dejan estelas de contaminación de efectos a largo plazo. Se forma una película impermeable sobre el agua en la zona de derrame, donde se afecta directamente a las aves y a los mamíferos acuáticos, ya que desvían los rayos del sol que aprovechan varias especies como el fitoplancton que lleva a cabo el proceso de fotosíntesis y asimismo obstruye el intercambio gaseoso. Considero que no se han respetado los derechos del agua ni de un medio ambiente sano, porque sigue siendo un tema muy importante debido a que para que se recupere un hábitat se necesitan años, como por ejemplo los manglares. Se necesitan 10 años o más en el caso de la refinería que sigue expulsando al exterior aguas residuales al río y de ese mismo río se abastece de agua el pueblo cercano, el problema es que no solo afecta al pueblo cercano, esto afecta a las especies acuáticas y a otras especies, lo que causará gran daño a la cadena alimenticia, el cual puede ser irreversible. Siento que como humanos debemos saber las consecuencias de nuestras acciones y remediarlas para respetar el medio ambiente, cuidarlo y protegerlo, porque sigue siendo indispensable para seguir viviendo. Mi nombre es Juan Pablo Meda y lo que pienso es que en este tipo de derrames pues no deberían de pasar. Son accidentes en los que el impacto ecológico es muy grande y también el económico. Se liberan sustancias que pueden ser dañinas para la salud de los seres humanos y de los seres vivos. Y es obligación tanto del gobierno como de las empresas mantener un estricto control sobre las refinerías y sobre los ductos que transportan este tipo de sustancias. Mi nombre es Rodrigo Arce y mi opinión es que los derrames no deberían pasar, debido a que son accidentes que afectan mucho a todos. Afecta al agua, animales, plantas y afecta a las personas que viven cerca. Asimismo, debería haber un control sobre las refinerías y mínimo deberían hacerse responsables al limpiar el agua que han contaminado.
Mi nombre es Elizabeth Valencia y como conclusión sobre este tema puedo decir que al tener diferentes estructuras los hidrocarburos y el agua, estos no serán solubles entre sí, quedando los hidrocarburos sobre la superficie del agua. Esto representa un grave peligro para los cuerpos de agua, flora y fauna de la región, ya que al estar el agua contaminada, debido a que los hidrocarburos son tóxicos, puede generar grandes consecuencias a la salud de todos. Es importante generar conciencia para prevenir futuras contaminaciones a ríos, lagos y mares. Pretty down night right now.